Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, según a la hora que puedan ver esta transmisión. Tenemos el agrado hoy de tener como invitado a Néstor Castillo, contador público nacional, también pastor, en este momento desarrollando la tarea de pastor, de presidente de pastores de Zona Sur de la Iglesia Bautista, y además con la suerte que tenemos, ¿no es cierto?, de poderlo invitar para que nos pueda sacar de muchísimas dudas dentro de lo que podamos, ¿verdad? Pero que son cosas que hemos escuchado a través de muchos testimonios de presidentes, pastores, encargados de obra que tenemos en Almirante Brown desde la coordinación de culto. Por eso te damos la bienvenida, Néstor, y muchísimas gracias por haber concurrido. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias por este espacio y gracias por la invitación. Acá estamos dispuestos y disponibles para, desde lo que podamos aportar a las iglesias, a las ONG, a la sociedad, poner nuestro granito de arena para que podamos en este tiempo que estamos atravesando mejorar, ¿no? Y que cada una de las instituciones puedan optimizar sus recursos y desarrollarse con mayor eficacia. Vos fíjate que le quisimos dar a esta entrevista, a esta charla, el nombre de Hablemos de Administración, algo rarísimo tal vez cuando nosotros estamos hablando hacia instituciones religiosas, ONG, donde son caracterizadas por no tener espíritu de lucro, esa famosa idea de no ser empresa, sino ser una organización. Pero esa es la pregunta que tengo para él. ¿La administración solo es para una empresa o todas las organizaciones necesitan ser administradas? Bueno, eso es una pregunta muy importante, ¿no? Vos mencionaste dos palabras, lucro y administración. Y a veces lo que sucede, tanto dentro de las iglesias como de las instituciones no gubernamentales, que son las ONG, organizaciones no gubernamentales, o cualquier otro tipo de entidad que no tiene lucro, es que muchas veces se confunde el concepto de lucro con recursos económicos o con manejo de dinero. La administración es poder gestionar los recursos de una manera eficaz para poder lograr los objetivos que una institución tiene. Toda institución, por más pequeña o grande que sea, desde una iglesia hasta una biblioteca o un club de barrio, todos tienen objetivos. O sea, siempre hay un plan, un trabajo, un programa. Ese programa puede ser mensual, anual, puede ser de varios años, pero hay una visión, hay un propósito por el cual se lleva adelante esa institución. Para poder llevarlo adelante se necesitan recursos y para poder administrar los recursos se necesita dinero, que es parte de esos recursos. Los recursos los podemos dividir, ¿no? Si hablamos un poquito de administración, básicamente en recursos materiales y recursos humanos. Hoy no vamos a hablar tanto de los recursos humanos, las ONG, las iglesias también tienen muchísimo a mano, a veces la voluntad, las ganas de trabajar, las ganas de hacer y muchas veces el esfuerzo humano. Pero se necesitan los recursos materiales también, dentro de los cuales está el dinero, para poder llevar adelante los planes, para poder llevar adelante los objetivos. Entonces, dentro de la administración, respondiendo a tu pregunta, debo tener en cuenta los recursos, debo tener en cuenta la administración del dinero. Ahora, el lucro es otra cosa. La ONG lo que hace es no buscar un rédito económico para los integrantes de ellas de manera personal, es decir, con el dinero que administran y no deben generar una ganancia que se reparta entre los integrantes de la ONG. Si no, se transformaría en una sociedad comercial. Entonces, sí que se necesita hablar de dinero y sí que se necesitan herramientas que deben tener las ONGs y las iglesias también para poder administrar correctamente el dinero. Así que no es una mala palabra, sino todo lo contrario, una buena palabra de la cual tenemos que hablar y creo que es necesario profundizar más en este tiempo. Muy claro. Pero es verdad que me acuerdo cuando era chico, y aprendí la palabra lucro, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo podemos hablar de dinero? Pero me queda muy claro ese tema. Inclusive que una empresa, una organización sin fines de lucro podría tener una persona trabajando y esa persona va a cobrar un sueldo. No es que toda la gente que está en una organización sin fines de lucro entonces no trabaja ninguno, son todos ad honorem. Podrían tener tranquilamente entonces trabajar en forma dependiente de la organización, digamos. También una de las formas que tiene de administrar los recursos humanos es a través del voluntariado, que es una de las formas, y hay normas también para poder llevar adelante el voluntariado social.
Y otra de las formas es a través de la contratación de uno o más empleados en relación de dependencia, al cual hay que abonarle cargas sociales y bueno, liquidarle los sueldos y bueno, llevar adelante también esa relación laboral. Es otra de las formas. Una cosa no excluye a la otra y muchas veces se deben complementar, porque hay veces que hay cosas que se pueden hacer con un voluntariado y hay cosas que requieren la contratación de personal. Así que ambas cosas son importantes. Y lo importante es que, volvemos a repetir, en la administración de esos recursos, hay lucro cuando los que participan de esa organización quieren generar ganancias de manera personal, para enriquecimiento personal. ¿Está mal? No, pero no a través de una ONG, sino a través de una sociedad comercial. El fin de la ONG es que lo que se obtenga como resultado vuelva a la propia ONG o a la comunidad. Eso es como vuelve, porque a veces se pregunta, bueno, pero la ONG no puede ganar dinero, no puede hacer un proyecto que le genere rédito, sí, pero ese rédito no puede distribuirse entre las personas que la conforman, sino que tiene que volver a la propia ONG para seguir profundizando los programas que desarrolle y así cumplir sus objetivos hacia la comunidad o a los asociados, o bien debe derivarse a otra ONG o a la comunidad de manera directa, a través de donaciones, o de manera indirecta, de algún programa que permita ayudar a la comunidad. Esta pregunta que te quiero hacer ahora es una pregunta que te quisiera hacer cualquier pastor, cualquier presidente de una ONG, teniendo en cuenta tu actividad profesional y también tu actividad como presidente de asociaciones civiles y de mucha gente, conoces mucho. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo se encuentra hoy la ONG o la institución religiosa en este tiempo de pandemia? ¿Cómo podés, desde tu óptica, decir cuál es el campo en el cual se está encontrando hoy? Bueno, este tiempo sabemos que es muy especial y difícil para todos, así que así como lo es para las empresas comerciales, como lo es para los profesionales, como lo es para la gente en general, la economía familiar también lo es para las instituciones religiosas y las instituciones no gubernamentales, o sea, las ONG. La realidad es que es un tiempo difícil. Muchas ONGs no tienen subsidio del Estado de ninguno de los tres niveles, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Así que son autosustentables en la medida en que se puedan sustentar. Así que hoy la situación es difícil, desde los clubes de barrio, que a veces están realmente pasándola muy, muy difícil. El otro día estaba hablando con alguien de la administración de un club y me decía, bueno, los socios como pueden mantienen la cuota porque los clubes estuvieron cerrados prácticamente todo un año y mucha gente dejó de pagar las cuotas y tal vez el único recurso que tienen es el pago de las cuotas de los asociados. Entonces la situación es complicada porque además para las ONGs es muy difícil conseguir financiamiento externo. Los bancos piden muchos requisitos al momento de presentar documentación para solicitar una línea crediticia y muchas ONG no tienen la posibilidad de llegar a esos números o a presentar esos balances o a justificar esa cantidad de ingresos porque no lo tienen o no tienen el patrimonio muchas veces que respalde lo que el banco le pide para solicitar una línea de crédito. Así que la situación es complicada. Por el otro lado, las iglesias también sucede exactamente lo mismo. Hay iglesias un poco más grandes y más desarrolladas que tienen, además de la institución religiosa en sí, la ONG que funciona en coordinación con la iglesia, es decir, tienen ONGs propias y a través de las ONG pueden conseguir algún tipo de financiamiento para poder desarrollar algún plan o para poder seguir adelante con algún comedor o con alguna actividad comunitaria, pero otras no, la mayoría no, y muchas iglesias pequeñas están muy complicadas. Este último año tuvimos el caso de varias iglesias que alquilaban los locales y literalmente han cerrado las puertas y han tenido que o pedir ayuda a otras iglesias o ver cómo se manejaban porque la pandemia ha dejado la imposibilidad de que pudieran seguir sosteniendo, por ejemplo, el alquiler de un local. Así que es un tiempo difícil y un tiempo donde es muy, pero muy importante ver cómo administramos los recursos, o los pocos recursos o los muchos recursos, pero hay que administrar esos recursos para poder seguir adelante. Un poco lo que se está pidiendo también, lo que se está pensando, ¿no?, en esta pandemia, que es poder superarla, poder sobrevivir a esta pandemia y seguir adelante en la siguiente etapa. Así que sí, es importante y la situación hoy es complicada. Vos sabés que mientras me hablabas yo me doy cuenta que verdaderamente muchos estarán interesados en que le demos una resolución. Vamos a una cosa totalmente práctica, ¿verdad? ¿Cómo puede comunicar, como pastor te pregunto más,
vos sabés muy bien que todo lo que tiene que ver con dinero pareciera una mala palabra, como hemos visto también muchísimo malversación de fondos de parte de instituciones religiosas. No podemos decir que eso no existe, pero también sabemos que mucha gente trabaja bien. Conocemos iglesias que invierten en la sociedad, como vos decís, no tienen sustento del Estado, pero ellos sí encuentran la manera de llegar al menesteroso, al necesitado, a la viuda. Realmente es un trabajo muy intenso. Lo que te quería preguntar ahora es esto: ¿cómo harías o cómo haría un pastor para poder generar el mismo ingreso que tenía cuando hoy, a través de los streaming, y no tenemos la concurrencia de la gente, no hay presencialidad, y la forma de obtener esos recursos vía de ofrendas se encuentra imposibilitada? ¿Existe otro método que vos podrías aconsejar? Sí, yo creo que algo hablábamos también o de récord antes, un poquito como es la necesidad de poder comunicar y demostrar lo que la institución está haciendo. Específicamente ahora para las iglesias, digo, ¿no? Hay muchas iglesias, y quiero decir la mayoría de las iglesias evangélicas, protestantes y otras denominaciones también, u otro tipo de congregaciones también, que realizan un importante trabajo con un impacto importante dentro de su comunidad. Lo veo como presidente de la zona, no solamente las grandes congregaciones, sino las pequeñas también. A veces pequeñas iglesias que están en el medio de un barrio, pero que simplemente abren con una copa de leche y hay 5, 6, 10 familias, y a veces la propia gente de la iglesia, el propio pastor o gente de la comunidad ayuda como para poder poner algo en ese merendero y que los chicos tengan la copa de leche. Entonces, creo que es importante en este tiempo la comunicación y el poder mostrar lo que se está haciendo, poder armar un verdadero plan de trabajo, darlo a conocer y buscar esas personas que están dispuestas a dar los recursos. Nosotros trabajamos, como dijimos al principio, con organizaciones que no tienen fin de lucro, pero que necesitan recursos. Y muchas personas están dispuestas a ayudar, pero no saben cómo ni dónde. Entonces, cuando nosotros nos vamos a conocer y mostramos lo que la iglesia está haciendo, más allá de lo que es la predicación de la palabra, de lo que es el culto del domingo o la reunión, que eso más lo entendemos los cristianos evangélicos, pero no a veces todo el resto de la comunidad. Cuando la comunidad ve que la iglesia está ayudando, que está haciendo un bien común, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. No solamente con dinero, a veces con otro tipo de recursos, como pueden ser desde muebles, desde ropa, desde alimentos, desde un montón de recursos que se pueden gestionar y que se pueden recibir. Así que es importante. Hace unos años atrás hice una capacitación sobre donaciones y cómo gestionarlas en las ONGs. Y uno de los puntos fundamentales que se hablaba en esta capacitación es poder buscar el donante y convencer al donante de que lo que uno está haciendo es correcto. Uno dona cuando uno está seguro que es por una buena causa. Y hay mucha gente, más en este tiempo, que está dispuesta a donar. Pero necesita saber dónde está donando y que esa donación va a ser gestionada correctamente. Y para eso 3 cositas te comparto que creo que son tips importantes. Primero, como decía, darse a conocer, mostrar lo que se está haciendo más allá de la actividad religiosa, mostrar quién es la institución, darse a conocer, buscar a los donantes y darles la posibilidad de que donen y cómo. Bueno, hay un montón de opciones que se pueden utilizar hoy para poder donar, como digo, no solamente el dinero, sino otro tipo de recursos. Incluso hasta el voluntariado, que muchas veces es necesario porque dicen acá necesitamos una mano que nos ayude en esto. Y tercero, es de vuelta a retroalimentar ese ciclo de donación y informándole al donante dónde se colocó la donación, qué se hizo, la foto, el video, el testimonio, donde se le muestra a la persona qué es lo que se hizo con eso que se donó. Esa última muchas veces nos olvidamos. Y eso hace que nos perdamos la posibilidad de que haya una retroalimentación y vuelva a haber nuevas donaciones. A veces nos quedamos que, uy, qué bueno, nos ayudaron en esto, pero el donante necesita ser informado, porque eso le da tranquilidad, seguridad y le va a inspirar a que vuelva a realizar donaciones. Creo que la búsqueda de donaciones es una de las formas fundamentales que la iglesia y las ONGs tenemos que recuperar, gestionar y administrar, porque ahí hay una buena fuente de recursos. Es verdad, es verdad. Vos sabés que mientras hablaba me acordaba una película muy vieja que hizo Narciso Ibáñez Menta. ¿Sabes? Estaba personificando a William Morris. Mucha gente conocerá la obra de William Morris acá en Ministro Rivadavia, El Hogar El Alba,
donde muchísima gente, muchos chicos que han tenido la desgracia de no tener papás, mamás, estar judicializados, se criaron, aprendieron y se hicieron hombres y mujeres de bien a través de esa obra. Y este hombre andaba con un maletín, le decían el hombre del maletín a William Morris, porque sabía golpear las puertas, pero él podía vender ese sueño que él tenía de esos hogares, donde no era un lugar donde hacinar chicos, sino darles un papá y una mamá a un grupo de chicos y se criaran en una familia grande. Y él supo vender esa idea y bueno, hay más de un Hogar El Alba y el que está acá en Bursaco, ministro Rivadavia, es bien conocido. Así que sí, y es viejo esto. Quiere decir que esto, como dijiste, volver a encontrarlo. Esta pregunta es como contador. Viste que muchas veces dicen que las empresas cuando donan lo descuentan de ganancias. Y muchas veces gente pensará, uy, mira, si le dan, no sé, 10.000 pesos a esa ONG, después pagan 10.000 pesos menos de ganancias. Yo no creo que sea tan así. Pero existe que la empresa que dona puede descontar de ganancias. Esa es una muy buena pregunta. Si se puede descontar parte de la donación, no voy a entrar en todos los términos técnicos de cuántos son los porcentajes ni nada, pero sí lo importante es que sí hay donantes que si donan a una ONG pueden descontar parte de esas donaciones del impuesto a las ganancias, y eso también, como te decía en la respuesta anterior, es un atractivo para muchos donantes para decir dónde puedo donar, que además de poder servir para algo, también me dé un beneficio impositivo, porque sabe que en vez de estarlo, en realidad es un beneficio impositivo para la persona, pero está propuesto desde el Estado para que en definitiva a través de la ONG se gestione ese recurso, que el Estado en realidad también lo debe gestionar, porque el dinero de los impuestos debe volver a la sociedad de alguna manera en obras, en beneficio, pero esto como que se le terceriza y dice, bueno, ya que lo estás colocando en una ONG que tiene un bien común o un bien público, se descuenta, se compensa con lo que vos pagás de impuesto a las ganancias. Pero para eso es importante entender que la institución tiene que estar inscripta, en el caso nuestro de provincia, en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, tiene que tener personería jurídica. Si es una iglesia, necesita gestionar una ONG propia para tener una personería jurídica, no solamente el fichero de culto. Y una vez que tengo la personería jurídica, que es la parte, diríamos, legal, la parte en la cual nos dan la inscripción como asociación civil, fundación o el tipo que elijamos, después hay que gestionar las exenciones impositivas de la propia ONG. Es decir, inscribirse en la AFIP, inscribirse en el impuesto a las ganancias Y luego y solicitar la exención. Una vez que la entidad está exenta en el impuesto a las ganancias, va a tener un certificado emitido por la AFIP que lo va a habilitar a descontar o a recibir donaciones. Y dar un certificado para que esa empresa que donó pueda tomarlo fehacientemente, porque si no podría inventar la empresa, le doné, no sé, le di 10 y dice, doné 100.000. ¿Y cómo lo comprueba? Tercero, por eso, una cuenta bancaria. Porque automáticamente la donación se hace, salvo por importes muy, muy pequeños, las donaciones tienen que ser bancarizadas. Entonces, la persona que dona deposita o transfiere a la cuenta de la ONG que tiene el certificado para poder recibir donaciones, emite un recibo oficial de la AFIP y la AFIP cruza los datos y automáticamente eso queda en la base de datos de la AFIP y queda registrado como una donación. La persona se lo descuenta de ganancias y la ONG lo ingresa como un recurso para después administrar en el cumplimiento de sus proyectos o de sus programas que tenga. La verdad es que yo no sé de qué preguntarle a Néstor. Si le pregunto de pastor, si le pregunto de contador, todo lo que le pregunto me devuelve todo. Pero sí, es muy importante. Vos sabés que una de las cosas que también me han llegado en este tiempo en la coordinación de culto es la situación de los pastores que trabajan, que dedican un montón de tiempo, que muchas veces ellos mismos optan por tener una actividad profesional, una actividad por cuenta propia, porque si trabajaran en relación de dependencia no le pueden dedicar todo el tiempo al pastorado. Entonces eligen ellos tener mayor libertad en el tiempo que ellos utilizan y poderse dedicar más a la obra. Pero esto, ¿cómo funciona? Que estas personas no tienen una cobertura social, que no tienen aporte jubilatorio, que no gozan de una obra social. Y de repente desconocen que existen para estas actividades, que a veces es el pastor, a la vez es, no sé, herrero, pintor, jardinero, alguna actividad
por su propia cuenta, tiene un pequeño negocio, y sin embargo existe dentro de la FIP una figura para el ministro de culto, ¿verdad? Ponele que quisiera hacer, que tiene una actividad pequeña, ¿qué se le podría aconsejar? Bueno, yo creo que lo importante acá es entender que necesita el ministro religioso. Nosotros todavía creo que es una cuenta pendiente que hay en Argentina, hay que trabajarlo muchísimo, porque todavía no está registrada la actividad de ministro religioso en toda la área impositiva, en las inscripciones. Debería existir específicamente la figura de pastor o de ministro religioso como para poder inscribirse en la FIP. Hay algunas figuras, pero no están, están englobadas en otras categorías impositivas. Entonces no es una figura exacta. Eso no impide igualmente que el pastor pueda hacer sus aportes. Entonces, como para redondear la pregunta y hacerlo bien sencillo. Primero, como principio espiritual y como principio de orden, toda persona que trabaja tiene que tener sus aportes, lo cual es importantísimo que la iglesia hable con el pastor y el pastor con la iglesia, y si el pastor no está realizando sus aportes jubilatorios o no tiene una cobertura médica o una obra social, que realmente se propongan llevarlo adelante. Si la iglesia cuenta con una cantidad suficiente de recursos, puede, aunque no tenga una ONG, la FIP permite la figura de registrar a la iglesia con un quit solo para pagar cargas sociales. Eso sí Mira. lo permite, y podría registrarse solo como empleadora con el fichero de culto, registrarse como empleadora para que el pastor pueda tener su recibo de sueldo y puedan abonarle las cargas sociales. Eso a veces sucede en que hay iglesias que no tienen los recursos suficientes como para poder pagar todo el sueldo del pastor y además el costo de las cargas sociales. Entonces, la segunda opción, si es que no están con esos recursos disponibles, es abonar aunque sea el monotributo, para que el pastor tenga por lo menos un aporte jubilatorio básico y una cobertura médica con una obra social. La realidad es que a veces hemos visto situaciones de pastores que no han tenido atención médica y han tenido que estar tal vez en un hospital público y no han podido tener la atención suficiente porque estaba desbordado, y realmente duele porque los pastores y los ministros religiosos están haciendo un trabajo muy importante. De hecho, somos considerados esenciales dentro de las actividades, hoy dentro de la pandemia, como una actividad esencial de la asistencia espiritual de los ministros religiosos, y creo que es muy importante tomar conciencia de que el pastor debe tener su aporte jubilatorio y su cobertura médica básica, por lo menos con un programa de obra social dentro de lo que ofrece el régimen de monotributo. La verdad que yo me di cuenta que cuando entramos en esta charla vemos que tenemos para explicar y dar, y seguramente van a surgir muchas preguntas. Ya para ir redondeando, porque lo que tenemos que hacer es hacer otra entrevista más. Seguramente esto va a motivar de que nos pregunten y podamos ir tomando nota de las preguntas más interesantes, más necesarias, y las podemos ir evacuando. Pero vos me comentabas que también no estamos muy lejos de algunos sistemas que nos enseñen esto que estamos hablando sobre administración de ONG y de instituciones religiosas. Creo que había un programa, algo que me dijiste hace un rato. Sí, yo creo que es lo que te compartía, lo que charlaba, y es un poco lo que venimos tratando de concientizar en los pastores y en los administradores de ONGs, es la necesidad de capacitarse. O sea, es necesario capacitarnos. Lo fundamental es en este tiempo entender que estamos en el siglo XXI y en una etapa que estamos pandémica y post-pandémica, donde el mundo está cambiando. Ya venía cambiando y los ciclos de cambio cada vez eran más rápidos, y ahora hay un cambio profundo que lleva a todas las instituciones a la necesidad de adaptarse al tiempo que corre. Y para eso hay que administrar el tiempo, las personas, los recursos económicos de una manera más eficaz para poder pasar esto y además permanecer en el tiempo, y es una gran oportunidad. Pero necesitamos la capacitación, y eso es un área que también falta muchísimo en las ONGs, en las iglesias también. A veces han venido personas al estudio a decirme: queremos armar una ONG, al estudio contable, y cuando uno le dice, bueno, pero ¿qué quieres armar? ¿Para qué es? Preguntan, ¿pero qué es una ONG? O sea, quiero armar una ONG, pero no sé qué es una ONG, no sé para qué la quiero, sé que la necesito. Bueno, todo eso es necesario capacitarse. Desde recursos online que hay gratuitos, que se pueden bajar y se pueden administrar, hasta buscar algún tipo de capacitación para los miembros o para los tesoreros o los administradores. Creo que es fundamental, y bueno, quedará pendiente para futuras charlas el poder tal vez ir tratando algunos de estos temas también. Y justamente, mira, la pregunta es así: vos sos pastor,
otro puede ser presidente de una cooperadora. ¿Es necesario que esa persona sea el administrador o ya que el pastor tiene toda la tarea social y espiritual, qué consejo le darías con respecto a cómo formar un equipo? Si sería más interesante tener un equipo que se dedique a la administración y para que el pastor y el presidente de una asociación pueda trabajar en la otra parte. Sí, va en el crecimiento de la propia institución. O sea, cuando a veces las instituciones comienzan, son poquitos y uno hace mucho. Pero a Claro, medida que van creciendo se necesita delegar. Tal vez la figura del pastor puede terminar siendo la del representante legal, porque es una figura que requiere a veces la figura pública, el trabajar, el firmar convenios, el hablar, el representar a la institución. Pero todo lo que es administración y específicamente tesorería también debe ser delegada, e incluso hay herramientas que permiten lo que se llama el control cruzado, como para que no sea una sola persona sobre la que recaiga toda la responsabilidad, sino que puedan dividirse las tareas y a su vez también permitir un mayor control para dar una mayor transparencia y poder lograr, como decíamos al principio, que incluso esa institución pueda comunicar de mejor manera lo que está haciendo, pueda conseguir mejores donaciones, es decir, trabaje de una manera más integral y transparente. Así que sí, por supuesto que es importante la gestión en esa área de los roles de cada uno. buenísimo. La verdad, se nos ha ido el tiempo, pero acá desde la Coordinación Municipal y la Mesa de Diálogo y Culto queremos agradecerle muchísimo. Si pudiéramos darte un aplauso y estuviéramos en te diría que recibirías un hermoso aplauso de parte de todos nosotros. Estamos muy, muy agradecidos. Yo creo que ha quedado planteado una serie de problemas y situaciones que la institución de hoy está necesitando resolver. Por lo cual, a todos los que escuchen este espacio, les digo que agradecidos por escucharlo. Primero, muchísimas gracias, y creo que están de acuerdo conmigo en agradecer la presencia del contador y pastor Néstor Castillo, que ha venido realmente con más de lo que yo me esperaba, realmente abrumado de tantas cosas que podemos llegar a dar y podemos llegar a resolver juntos. Por lo cual, hasta el próximo capítulo que nos veamos, le pido que se pueda despedir al invitado con unas palabras, con lo que sientas decir. Quisiera que cierres vos este espacio, por favor. Bueno, realmente creo que es importante tomar algo que está escrito en la palabra del apóstol Pablo con un versículo que está allí en la carta a los Corintios y dice: nosotros como Iglesia Bautista tenemos eso como lema en nuestra administración, y es: hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que la mayoría, aunque hay excepciones, como hemos hablado ahí, hay situaciones específicas, pero la mayoría de las ONGs y las instituciones religiosas hacemos las cosas decentemente, lo mayor decentemente que podemos, con realmente una voluntad de ayudar al otro y de ayudar y bendecir, en el caso de las iglesias, ayudar a la comunidad, pero necesitamos también hacerlas con orden. Porque cuando lo hacemos con orden, administramos correctamente, y cuando administramos correctamente, los resultados son mejores y podemos alcanzar mejor los objetivos. Así que desde nuestra parte, todo lo que podamos aportar, creo que planteando este tema es fundamental. Hay que plantear los temas, hay que compartirlos, hay que debatirlos y hay que buscar juntos las respuestas y encontrar también los recursos que están muchas veces, si no lo sabemos, tal vez cómo hallar para poder mejorar nuestras instituciones y así, de alguna forma, directa o indirectamente, mejorar también nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias a todos. Que Dios bendiga sus casas, que cuídense mucho, hagamos caso, guardémonos de este virus, cuidemos nuestras vidas, y los mandamos un abrazo juntos, los dos, y hasta la próxima que nos podamos encontrar. Muchísimas gracias.